Bienvenidos a otro episodio de Pensamientos al Aire, donde exploraremos eventos impactantes y oscuros de la historia. En esta ocasión nos sumergiremos en el accidente de Cobalto 60 ocurrido en Ciudad Juárez. Un trágico capítulo que marcó a México como uno de los peores accidentes radioactivos de América. Soy Adrián y junto a mi novia Andrea los invitamos a adentrarnos a este capítulo. ¿Tú conoces algo de esta historia? No. Nada. No. Bueno, me habías medio contado algo, pero la verdad es que sí necesito que me cuentes más sobre eso. Ok, vamos a empezar entonces con esta trágica historia que pasó allá hace tiempo. Pero es una de las peores que han pasado aquí en toda América. Pues no nomás latino, o sea, todo lo que es América. Okay. La tragedia conocida como el accidente de Cobalto 60 en la ciudad de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, cerca de donde estamos. Muy cerca. Ajá. Tuvo su origen en el hospital privado Centro Médico de Especialidades, debido al desmontaje y posteriormente venta de una máquina de radioterapia equipada con cobalto 60. ¿Sabes qué es el cobalto 60? No. Bueno, el cobalto 60 es un isótopo radioactivo, que es un elemento químico. Okay. Es un elemento químico que es utilizado en diversas aplicaciones como la medicina para las radioterapias en el tratamiento del cáncer. Okay. En este caso, creo que esa máquina era una máquina para el tratamiento de cáncer. Se inició un trágico cúmulo de sucesos que dejaron en fatídico saldo de un mínimo de 4.000 personas. Mínimo 4.000 personas. O sea, ¿se murieron 4.000 personas? Pues no que se murieran, sino fueran expuestas alrededor de Okay. como un mínimo de 4.000 personas. Okay. Sin embargo, pues la cantidad exacta no se sabe No se cuántas personas. Pero pues igual son muchas. Sí. Entonces sigue siendo un misterio de cuántas personas fueron las que realmente fueron afectadas. Sí. 2 años de que el mundo horrorizado por el accidente nuclear de Chernobyl, que también fue algún caso muy... 2 años antes. 2 años antes, sí. Ajá. 2 años de ese suceso de Chernobyl. Sí. Pasó esto. En 1900... Pues lo del Chernobyl fue en 1986. Uh-huh. En México sufrió uno de los peores accidentes radiológicos de la historia, teniendo como epicentro un hospital privado de Ciudad Juárez. En 1977 comienza esto. En 1977, y sin los permisos necesarios, el doctor Abelardo Lemus y sus socios del hospital compraron una máquina de radioterapia equipada con una fuente de cobalto 60 por $16,000. O sea, ni siquiera fue algo que hicieron, pues, como dicen, legalmente. O sea, fue como que todo por debajo del agua. Okay. Pero ¿cómo es que la máquina obtuvo la radiación? No, es que adentro de la máquina tiene el químico. Ajá. Para hacer el tratamiento del cáncer. Ah, Ya la ves que el cáncer, radioterapia. sí, ves que el Okay. cáncer se cura con pues, radiación. Okay. O sea, se hace el tratamiento, ¿no? Que se cura. Pues ellos compraron una máquina para eso. Okay. Pero todavía no estaba valorada que se podía vender ni nada de eso. No, pues la compraron así nomás. Ilegalmente. Okay. Cobalto 60 es un isótopo radioactivo sintético de cobalto con un periodo de desintegración de 527 años, utilizado para tratar a pacientes con cáncer, entre otros usos. O sea, que no se deshace en más de 527 años, dice aquí. O sea, que no se disminuye la radiación. Okay. Y pues como que dice, utilizado para tratar a pacientes con cáncer, entre otros usos. Por falta del personal adecuado para utilizar la máquina, esta fue abandonada en un almacén durante 6 años, hasta el 6 de diciembre de 1983. O sea, la compraron y ni siquiera tenían pues el personal adecuado para utilizarla, así que la arrumbaron ahí durante 6 años en una bodega. Okay. Fue en ese momento donde un trabajador de mantenimiento del hospital y un amigo suyo decidieron venderla como chatarra.
O sea, se las dieron para que las vendieran ahí. Porque pues ahí estaba arrumbada. Pues sí, ahí estaban arrumadas. Dijeron, pues, Pero sin saber exactamente ellos no era. sabían qué era ni qué tenía dentro. Ok. Dijeron, no, pues de aquí Sí. sacamos Pues dinero sí. para la chatarra. La fuente radioactiva fue extraída de su blindaje principal, el cabezal. ¿Qué es lo que protegía la radiación? Sí. Okay. Colocada en una camioneta pick-up y fue perforada la cápsula de la fuente que contenía 6.100 gránulos de cobalto 60. Cada perdigón, según Joe Lubenow, un físico de salud de la Agencia Reguladora Nuclear estadounidense, produjo una dosis de radiación de 25 rads por hora a 2 pulgadas del perdigón. Al respecto de unos 50 rads por hora se considera una dosis de radiación significativa. O sea, sí que es mucha radiación la que está. Ajá. Sí. Sí, pues ahí que dice que ellos la subieron a la camioneta para llevársela a la chatarra. Entonces desde ahí... Sí. Bueno, lo que entendí es que se rompió algo que es lo que protegía la radiación. Y cada perdigón que tenía, o sea, que iba que tenía la máquina, pues ahí iba soltándose. Entonces, prácticamente la camioneta también se llenó de radiación. Sí. Sí, pues todo lo que la camioneta y todos los perdigones, pues si iban cayendo, pues ahí iban soltando la radiación. El rad es una unidad de dosis absorbida actualmente, obsoleta, sustituida por el Gray. En 1984, una radiografía de tórax promedio producía de 20 a 30 milirads instantáneamente. O sea, una radiografía utilizaba 20 a 30 milirads. Y esta cada perdigón tenía 25 rads. O sea, no eran 25 milirads, era 25 rads. Entonces, era mucho más. Sí, era mucho más. Se calcula que una dosis letal para la mitad de la población es de 450 rads recibidos instantáneamente en todo el cuerpo. La fuente fue llevada a un depósito de chatarra, el Yonke Phoenix, y vendida como chatarra, iniciándose así la dispersión de los gránulos de cobalto 60. Entonces ahí se dispersaron más. Sí, pues sí, se le llevaron el chatarra. Aquí dice el Yonke Phoenix. Y de ahí, pues imagínate, una chatarrera. Llevas una máquina que tiene este químico de radiación. Sí. O sea, el cobalto 60 se mezcló con el resto de la chatarra presente en el depósito y se vendió a varias empresas de fundición de la zona. O sea, esta chatarrera pues vendía esta chatarra a empresas de fundición. O sea, de ahí mismo pues iba para otras partes haciendo chatarra. Así que pues con lo que ya echaron se fue revolviendo con lo demás. Sí. Pues llenándose de radiación. Entre ellas Acero de Chihuahua y la maquiladora Falcon de Juárez, a quienes utilizaron el metal radioactivo para fabricar bases para mesas y varillas de acero, muy utilizadas en la construcción de edificios. O sea, no manches, o sea, utilizaban toda esa chatarra, pues iba a otras empresas que construían varillas y pues castillos y todo eso para la construcción ¿En cuántas casas no se de viviendas? La radiación. Edificios, imagínate. Y luego, pues, si compraban o iban a trabajar esos edificios, ¿cuánta gente más iba? Sí, se estaba contagiando de la radiación. En total, unas 6.000 toneladas de material contaminado fueron distribuidos a la mitad de los estados de México y también a Estados Unidos. O sea, no nomás aquí sino que se distribuyó sí, no nomás en Juárez o Chihuahua, sino que a varios estados de México y Estados Unidos. O sea, fue pues sí, hasta donde llegó toda la radiación. Llegaban a bastantes lugares. Sí. De tal manera, el cobalto radioactivo llegó a dos fundiciones. Uno en Juárez, que fabrica patas de mesa de metal y las envió a distribuidor más grande de mesas de restaurantes de los Estados Unidos. Y otro en Chihuahua, produjo alrededor de 5.000 toneladas de barras de refuerzo o varillas de acero utilizadas para reforzar el cemento en proyectos de construcción
O sea, también iban a otro lugar, como dice aquí, que construían plantas para las mesas. Ujú. Y pues como ya dijimos, las varillas, todo eso, Sí, o los sea, castillos. sí, pues son nomás utilizaba para varias cosas el material. Sí. O se distribuyó mucho. Ajá. El 16 de enero de 1984, de manera fortuita, se descubrió la contaminación en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Al pasar casualmente un camión con varilla importada de México frente a la entrada del laboratorio de Los Álamos, donde los detectores instalados indicaron la presencia de radiación. O sea que, debido a esto, o sea, cuando pasó todo esto, ni siquiera fue aquí que descubrieron, o sea, Fue en Estados fue Unidos. en Estados Unidos, y no ha sido porque en un laboratorio donde creo que Primero lo detectan, tenían ¿no? las alertas estas Ajá. porque era un laboratorio donde trabajaban con radioactividad. Sí. Que pasó que creo que el camión que llevaba este material se perdió Ajá. y llegó a esa parte. De no ser por eso, ni Pues siquiera ni se hubieran nadie se dado hubiera dado cuenta. cuenta y se hubiera seguido destruyendo. Sí. Porque pues aquí ni siquiera ni cuenta, o sea, ni nada, nadie se da cuenta que estaba ¿Qué pasando esta estaba situación, pasando? Ajá. sino hasta que saltaron las alertas en Estados Unidos. Sí. Debido a este suceso, los investigadores estadounidenses comenzaron a rastrear el origen de la contaminación y llegaron hasta la empresa mexicana Aceros de Chihuahua. El 19 de enero, funcionarios del Departamento de Salud del Estado de Texas informaron a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México sobre la detención de contaminación radiactiva en varillas corrugadas destinadas a la construcción procedentes de la empresa Aceros de Chihuahua. Posteriormente, esta información fue confirmada por la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos y se señaló que el radioisótopo contaminante era probablemente cobalto 60. O sea, que ya empezaban a darse cuenta que estaba pasando todo este hecho. Sí. Pero nada, pues sí, como que investigar sí, de dónde ¿De provenía dónde todo esto, provenía y esto? Ajá. porque pues era un caso muy impactante, o sea, Pues sí, o sea, por tanta distribución sí, de ajá. lugares y todo. Saber dónde venía principalmente, Sí. aunque pues originalmente no viene desde ahí, viene desde la chatarra. Sí. El mismo día, personal de la CNCNC se trasladó a la ciudad de Chihuahua para empezar la investigación. Un día después, el 20 de enero, otro grupo de investigación inició las pesquisas en Ciudad Juárez y se confirmó que el Yonke Fénix estaba contaminado y que presentaba altos niveles de radiación. Que es donde, ¿Dónde dieron? pues, Vendieron a la chatarra. ajá, A la chatarra. sí, es la es el origen de donde se distribuyó todo, Sí. pues donde más alto se iba probablemente a haber contaminación. Ujú. El 21 de enero se identificó que el contaminante de la varilla era cobalto 60 y se descubrió que la maquiladora Falcon de Juárez tenía la producción y las instalaciones contaminadas. No manches, imagínate trabajar ahí. Bueno, Pues sí, o sea, todos los contaminados que estuvieron ajá. expuestos a... O sea, pues era una maquiladora con bastante gente, pues no manches. Sí. Una planta grande. Un montón de gente que se ve Sí, expuesto a eso. sí. Y más los que estuvieron trabajando directamente con las piezas Sí, y todo, ajá. ¿no? Pues sí, sí, directamente. Ya con que no estudias directamente, o sea, que estuvieras Estás muy expuesto. expuesto. Las labores de contaminación comenzaron 2 días después, el 23 de enero, y se terminaron el 26 de enero. Ese último día, por la noche, se localizaron la camioneta donde transportó la fuente radioactiva. Fue sellada el 14 de febrero con hormigón y fue trasladada el 1 de marzo a un terreno fuera de la ciudad. O sea que esta camioneta también está contaminadísima. Y Sí. nomás la sellaron con hormigón y se la llevaron fuera de la ciudad. Pero pues también imagínate cuántos días duró ahí la camioneta y cuánta gente no estuvo ahí expuesta también. Sí. Porque lo que sé, la camioneta estuvo varios días parados. Ajá. Porque algo así tuvo una falla que la pila no les jalaba y no sé qué, y la camioneta duró como 3 meses ahí parada. Y por ejemplo, o sea, cuando hay algo de radiación, ¿se expande la radiación o cómo? Pues todo, no sé qué rayo tenga
de contaminación a la radiación. Pero pues, por ejemplo, la gente que va pasando cerca y eso Sí. pues se va contaminando. Pero entre más estés ahí junto al, por decir, a la troca, pues más expuestos va a ser. Según algunas fuentes, la camioneta se estacionó en la colonia Altavista de Ciudad Juárez, uno de los barrios más humildes de la zona, debido al robo de la batería, lo que te estaba comentando. El robo de la batería del vehículo, estuvo varios meses parado, convirtiéndose en un punto de referencia donde los niños jugaban y la gente se aglutinaba, recibiendo así altas dosis de radiación. O sea, había pues, niños jugando ahí, la gente pues se juntaba ahí cerca. O sea, pues todos, y luego tuvo varios meses, o sea, nomás No, como que, nomás unos días ajá, o un día o así, sí. ¿no? La gente que vivía cerca es por ahí. Ujú. Los niños jugaban en la camioneta y cerca del mismo. La gente pasaba todos los días. El camión estaba peligrosamente caliente desde 1 metro de distancia y emitía 50 rats por hora. Lo que te decía, 50 rats es muchísimo, Sí. demasiado. Era una fuente importante que podía dar exposición a todo el cuerpo, dijo el doctor Ebenau. La mayoría de las personas con 100 rats aproximadamente comenzarán a mostrar signos físicos de lesión por radiación. Esto incluye una disminución de los glóbulos blancos que protegen al cuerpo de las infecciones y de las plaquetas sanguíneas, así como daños temporales a los cromosomas del cuerpo. No manches, o sea, daños muy significativos al cuerpo. Y es que sí tenía demasiada Radiación, radioactividad, sí. La diseminación del cobalto 60 fue considerable y debido a este hecho, un helicóptero del Departamento de Energía de Estados Unidos equipado con detector de alta sensibilidad sobrevoló la ciudad de Juárez entre el 18, 19 y 20 de marzo y la ciudad de Chihuahua entre el 22 y 23 de marzo. Encontró 22 emplazamientos radioactivos. Las autoridades decidieron mantener en secreto el número de personas afectadas. Actualmente se desconoce cuántos tuvieron complicaciones de salud a corto y largo plazo debido a las exposiciones a la radiación. La información no fue divulgada y no se supo cuántas personas hubo. 109 distribuciones de material contaminado a la mitad de los estados de México, subraya el doctor Epifanio Cruz Zaragoza, del Centro de Ciencias Nucleares de la UNAM. O sea, no, en ese momento no dieron, pues no dieron información de esto, de cuánto, cuántos habían y todo. ajá, cuántos, y como digo, actualmente ni siquiera saben Sí. cuántos, Menos en ese momento dijeron nada, ¿no? ajá, y lo como, pues también, o sea, el que dice aquí, las consecuencias a corto y largo plazo que tuvieron. En suma, se calcula que 4.000 personas fueron expuestas a la radiación entre trabajadores de la empresa, habitantes de Ciudad Juárez y Chihuahua, que se me hacen realmente muy pocos. Sí. Algunos de los afectados y los vecinos de escasos recursos declararon que dejaron de revisarse en el hospital porque no tenían cómo pagar los medicamentos y el transporte. No, eso no manches, otra cosa que como no, pues no tenían el dinero para ir a estar yendo al hospital, pagando las medicinas y todo eso, pues dejaron de ir todas las personas que probablemente estuvieran expuestos demasiado, que podrían tener consecuencias en el futuro, sí, porque pues no tenían el dinero para seguir haciéndolo. Según Cruz Zaragoza, es muy difícil calcular cuántas víctimas hubo a largo plazo, dado las exposiciones a la a la radiación y a la cantidad de radioactividad. Se calcula que aproximadamente unas 1.000 toneladas de varillas nunca se recuperan, con lo que se podría construir unas 300 casas de tamaño medio. Bueno, imagínate. O sea, aún se quedaron ahí, esos ya no, pues, o sea, sí no, pues, o sea, las más distribuyeron y ya no supieron dónde quedaron. De hecho, no estoy seguro, creo que varias casas de aquí de Chihuahua están hechas con varillas, ajá, y creo que no se pudieron evitar. No se pudieron evitar. Ajá. Algunas fuentes afirman que se calcula que los vecinos próximos al vehículo y los trabajadores de la empresa que compraron el metal estuvieron expuestos a nivel de radiación 10 veces superior a las que liberó a la atmósfera
el accidente que sufrió la central estadounidense de Three Mile Island. Los medidores detectaron que la camioneta arrojaba algunas partes casi 1000 rats, radiación equivalente a 20.000 radiografías. No manches, 20.000 radiografías. O sea, la troca, camioneta, Sí. metía en algunas zonas 1000 rats. Como dice aquí, se podrían hacer 20.000 radiografías con eso. Un chorro. Un montón, no manches. Sí. Imagínate estar expuesto a esa cantidad de radiación. Los niños y todo. Sí. En el laboratorio, el Dr. Carr, un destacado experto en accidentes de radiación en las universidades asociadas, se cultivaron glóbulos blancos de 10 residentes de Juárez, de 4 personas de vecindarios donde se estacionó el camión y de 6 trabajadores del depósito de chatarra. Se permitió que las células se dividieran 500 veces y contó el número de cromosomas rotos o aberrantes. Este número fue el que se utilizó posteriormente para estimar la dosis de radiación recibida. El doctor afirmó en 1984 que varias personas estuvieron expuestas a 150 o 200 rats, que es más alta que la dosis recibida por los habitantes de Marshall Island, que estuvieron bajo la lluvia radioactiva en las pruebas nucleares afectadas por Estados Unidos. Entre las explosiones más altas se encontraban el de los trabajadores de depósito de chatarra, el de uno de los vecinos y el del hombre que ayudó a trabajar del mantenimiento del hospital al descargar el dispositivo contra el cáncer del camión. O sea, ellos fueron los más expuestos. Los trabajadores de la chatarra, los que subieron a la máquina del camión. Pues sí, es que fueron los que estuvieron mucho más cerca. Más tiempo y más cerca de la máquina. Sí, de la máquina. Pero los cromosomas rotos solo nos dicen que hubo daño y nada sobre sus consecuencias biológicas, afirmó el doctor en aquella ocasión. No es predictivo el término de efectos genéticos o cánceres futuros, o sea que no tuvieron, al parecer, consecuencias a futuro. Okay. Según el doctor Cruz Zaragoza, aunque pues para estar expuesto a esa cantidad. Está raro, ¿no? Que no hayan tenido consecuencias a futuro. Sí, está muy. Tuvieron mucha suerte. Sí, demasiado. Según el doctor Cruz Zaragoza, del Centro de Ciencias Nucleares de la UNAM, al menos 23 personas trabajadores del John F. Phoenix sufrieron hilogospermia, escasa cantidad de espermatozoides en el semen, y azoospermia, inadecuada producción de esperma. O sea, ellos tuvieron un poquito más de consecuencias en ese sentido. Sí. Después de estar en contacto con la radiación. El que ayudó a transportar la fuente a la fábrica sufrió quemaduras en las manos y 3 trabajadores más presentaron leucopenia, nivel bajo de glóbulos blancos. A corto plazo, los síntomas son visibles como quemaduras, vómitos, cefalias o lesiones medulares. A mediano plazo, la radiación pudo provocar esterilidad provisional, quemaduras y alteraciones en el sistema nervioso. Una menor radiación, pero constante durante 30 a 40 años, puede provocar leucemia, anemia, cáncer, daño medular severa, cáncer de huesos y desórdenes genéticos hereditarios. Los hubieran puesto tantos años ahí, imagínate que se hubieran dado cuenta. Sí. Que hubieran estado expuesto a... Sí, o sea, si no hubiera sido porque el camión llegó ahí. Ajá. Y se dan cuenta por eso, o sea, a lo mejor pues habían estado expuestos quién sabe cuántos tiempos hasta que se hubieran dado cuenta, y eso quién y eso sabe sí se daban cuenta. Ajá. Y eso quién sabe si hubieran dado cuenta. Las autoridades dieron seguimiento a 10 personas que estuvieron en contacto con el cobalto 60. De ahí resolvieron, según algunas fuentes, que no existía daño severo a corto plazo, pero que no se podía descartar futuros problemas biológicos. Al igual que sucedió con el accidente de Chernobyl, en lo que actualmente es Ucrania, el gobierno actuó de manera opaca con la población, minimizaron la magnitud de lo que estaba sucediendo, ocultaron información a la prensa y trataron de obtener rédito político con la crisis. Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California Norte, Baja California Sur,
Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Durango, Hidalgo y el Estado de México son los que se vieron afectados por la varilla contaminada. No manches, un chorro de estados, o sea, a todos esos llegó las varillas contaminadas. Así que pues no nomás el afectado fue Chihuahua, sino mucho más. Sí, mucho más de... Y si aquí no supieron cuántos exactamente, imagínate pues ahora que se esparció por otros lados que no supieron ni exactamente, o sea, para esos estados, pero no exactamente a qué lugares. Sí. Como no había suficientes inspectores nucleares en el país, la prensa de la época cuenta que se improvisaron a funcionarios de la Secretaría de Salud sin conocimiento en el tema para que detectaran las radiaciones en los edificios contaminados. No. O sea, ni siquiera tenían el suficiente personal para hacer la investigación adecuada. 9 meses después, solo en Chihuahua había 20,000 toneladas de desechos radiactivos muy cerca de las zonas habitadas. La recogida fue realizada por los propios trabajadores de la empresa afectada y se tardaron varios meses en enterrar adecuadamente el material radiactivo. Nos dieron palas largas y bolsas de poliestireno, afirmó la empresa mexicana uno de los trabajadores que estuvo en contacto con los desechos radiactivos. O sea, aparte de que ya estaba hecho, los mismos trabajadores que ya habían sido expuestos los volvieron a exponer. Volvieron a exponer para juntar todo este material radioactivo. Wow. No manches, pues no, era para que hubieran mandado personal capacitado para hacer todo esto, pero pues como no tenían el personal, como sí, pues toda gente que pudiera hacerlo, pues mandaron al mismo trabajadores de la maquiladora. Está muy zafado. Sí, así se trabaja con los gobiernos, así son los gobiernos. Sí. En noviembre de 1984 se seleccionó el lugar definitivo donde descansarían los residuos radioactivos, la Piedrería. Es un lugar que se encuentra a 15 kilómetros del sureste de Samalayuca, con 103 hectáreas de extensión, donde hay 9 trincheras de 40 metros de largo, 15 de ancho y 5 metros de profundidad. 7 de las 9 trincheras disponen de muros, pisos y tapas de cemento. O sea, fueron al desierto de Samalayuca y pues ahí enterraron todo este material radioactivo. Nomás lo cubrieron así, nomás. Y por ejemplo, o sea, ¿no se puede destruir o algo así para que ya no tengan la radiación? No, porque sigue siendo material radioactivo, tiene muchos años de vida la radiación. Wow. Entonces, o sea, lo más ideal es alejarlo lo más posible. Sí, pero pues en lo que hicieron todo esto, imagínate cuántas personas estuvieron más expuestas a todo este material. Se calcula que ahí se sepultaron 36,000 toneladas métricas de desecho radioactivo. No solo están las miles de toneladas de varillas de los fabricantes, sino también 29,000 toneladas de tierra y plastas contaminadas de acero de Chihuahua, Falcón de Juárez, el Yonque Fénix y también del río Sacramento y el arroyo en Jorudo, donde las primeras 2 empresas tiraban sus desechos industriales, afirman ciertas fuentes. La lista sigue con los 860 botes de cobalto 60 y más material radioactivo que se encontró en las calles y carreteras. O sea, todo lo que se encontró durante el camino, que supongo que fue cayendo de los perdigones y todo eso que se fue contaminando durante el camino. Pues imagínate para encontrar todo eso. ¿Qué más no les faltó? Sí, o sea, todo lo que se quedó pues sin ser recuperado. Ajá, sin ser recuperado. No obstante, debido a que la varilla fue distribuida a medio país, hay 2 rellenos adicionales, uno en Mexicali y otro más en Maquisco, en el Estado de México. El primero contiene 70 toneladas de varilla y el segundo 110. La CNCNC ordenó que en cada lugar se hiciera un seguimiento de impacto a medio ambiente luego del depósito de las toneladas de desechos radiactivos. Sin embargo, la información contradictoria al respecto, cientos fuertes afirman que en la pedrería los residuos se enterraron sin seguir medidas de precaución y que en los otros casos solo se utilizó plástico y cemento para contener el material reactivo. O sea, prácticamente no hubo
una medida, o sea, no nomás los aventaron ahí como quien dice y los cubrieron y ya, o sea, no quiere decir que lo cubrieron de una forma muy segura. O sea, sigue emitiendo mucha radiación estando ahí. Wow. Y pues esto fue un poco el caso que se dio en Ciudad Juárez. Está muy interesante porque imagínate también cuántas, o sea, de todo lo que no recuperaron, cuánto se quedó en casas o cosas así, que pues la gente se quedó expuesta muchísimos años. Sí, imagínate, o sea, principalmente desde que compraban, todo empezó más desde que compraron la máquina ilegalmente, o sea. Sí. Y luego de ahí... Y o sea, ni siquiera les advirtieron que tenía de radiación. O sea, sí, o sea, ellas saben que era una máquina, porque pues así trabaja la máquina esa, o sea, tiene la bolita esa de radiación, de cobalto, que pues se utiliza porque es para un tratamiento contra el cáncer, porque sí trabaja para... Pero, o sea... Pero a los trabajadores... Los trabajadores, o sea, que nadie de ahí sabía que, o sea, que no la podían vender a la chatarra o algo así. No, como que nomás dijeron, ahora, llévatela. No manches. Pues ellos como, pues yo no sabía nada de eso, o sea, como que... Sí. Nomás, ya, pues vamos a desarmarla y venderla y ya. Pero pues no se imaginaban todo lo que iba a traer después, las consecuencias. Ajá. Hay otro caso muy parecido. No me acuerdo de dónde es, pero aquí también en América. Que es muy parecido también. El rato lo platicamos. Okay. Pero es muy parecido también. Sí. Y luego, pues, ¿quién iba a imaginarse que, o sea, llevar la chatarra y esa chatarra, pues... Se distribuyó en todo, o sea, que no nomás fue aquí, fue a un montón de estados. Sí, o sea, y a Estados Unidos y... Aunque en Estados Unidos se controló porque lo detectaron a tiempo, ¿no? Sí. O sea, no llegó a tantos lugares como aquí en México. Sí, pues porque lograron detectarlo con los sensores del laboratorio. Si no, pues no se hubiera distribuido mucho allá. Ajá. Sí, y aquí, imagínate, nunca se han dado cuenta y cuánto más de hubiera... hecho, nunca se hubieran dado cuenta. Ajá. Hubiera llegado... ¿A qué más partes hubiera llegado? ¿Qué más hubiera contaminado? Imagínate, el agua o cosas así, o sea... O sea, es que estaba en juego muchas cosas. Ajá, muchas cosas. Es algo que no debió haber pasado nunca. Pues no, sí. O sea, es que si hubieran tenido la precaución adecuada. Ajá. O sea, desde el hecho de que ni siquiera tenían que haber comprado ilegalmente porque no estaba aprobada. Ajá, sí. De hecho, creo que cuando pasó todo esto, fueron con los que compraron la máquina y dicen que no, ellos no habían comprado nada, ¿no? Porque en realidad no existía como que la factura con ellos. Ajá. Pero creo que después ya a los que las compraron sí dijeron que fueron ellos y salió todo. De ahí. Pero pues creo que les hubiera convenido más decir desde un principio para evitar más. O sea, más que se hubiera destruido y saber por dónde acortar más la investigación de dónde... De dónde venía todo, sí. Y saber por dónde investigar. Sí. Pues un caso muy interesante. Sí, está muy interesante. Impactante. Impactante, sí. Muchas cosas en juego. Ajá. O sea, la vida de muchas personas que terminaron dañadas por eso. Tú, y como que, pues hasta como que a ella en ese momento no les pasó nada, pero tal vez más adelante sus hijos o todo, pues, a lo mejor en el momento ni siquiera sufrieron, pero en años más adelante. Más adelante, a futuro, sus hijos tuvieron hijos o que a lo mejor consecuencias de que a lo mejor ni siquiera pudieron tener hijos debido a ello. Ándale, como lo que decían ahorita, o sea, a lo mejor muchos días ni siquiera pudieron tener hijos por causa de eso. Por causa de eso. Pues nada, pues en este episodio exploramos a fondo el oscuro capítulo del incidente de Cobalto 60 en Ciudad Juárez. Una historia que dejó cicatrices profundas en la salud de miles de personas y reveló fallas significativas en la gestión de emergencia. ¿Algo quieras agregar antes de despedirnos? No, pues me quedé sin palabras. Sí, es que está algo interesante y pues también está, o sea, toca mucha sensibilidad en eso, ¿sabes? Porque pues se dan juego muchas cosas de las familias y todo. Es algo pues que ni siquiera hicieron con intención, o sea, como que... Ándale, sí, o sea, ni siquiera fue con esa intención de
Nomás iban con la intención de ganar un poco más de dinero, sí, así, vender. Precisamente. Pero pues ahí los responsables fueron los que desde un inicio pues lo compraron ilegalmente y todo. Sí. Bueno, pues únanse a nosotros en el próximo episodio mientras continuamos desentrañando eventos que han marcado la historia. Soy Andrea. Y yo, Adrián. Y gracias por acompañarnos en Pensamientos al Aire. Hasta la próxima.